Y ya nos acompaña la académica profesora de la Facultad de Derecho, Carolina Flores Barros. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, muy bien, muchas gracias. Bienvenida al Qué gusto Rocadicto. tenerte acá en el programa. Oye, ¿primera vez en el Rocadicto? Sí, primera vez. Primera vez en el Rocadicto. ¿Y primera vez en la Facultad de Ingeniería? ¿O segunda vez? No, yo creo que como cuarta vez algo así. Ya has venido, muy ya has bien. venido Pero antes. ya hace tiempo que no los visitaba. Ya, fantástico. Oye, nosotros vamos a conversar hoy día sobre el derecho y la gobernanza antártica, un tema que ya habíamos anticipado, de enorme importancia para nuestro país, con enormes implicancias para la ciencia, con enormes implicancias en el tema geopolítico sobre todo. Así que vamos a conversar con Carolina especialmente sobre cómo se sitúa Chile, cuáles son las reglas que se establecen en este territorio. Así que vamos a la conversación y me gustaría que Andrei pudiera introducir ahí el currículum de Carolina. ¿Ya? Bueno, Carolina es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ¿cierto? Es abogada de la misma casa de estudios y tiene un magíster en Derecho Internacional Público. Actualmente Carolina lidera el proyecto de investigación sobre cooperación estratégica de estados en el territorio antártico chileno. No me equivoco, ¿no es cierto? No, correcto. Y este proyecto está bajo el patrocinio del Programa de Estudios Antárticos de la Facultad de Derecho y del Instituto Milenio de Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos BASE. Exactamente. ¿Estamos bien? ¿Falta Muy algo? bienvenida, Carolina. ¿No? Muy buena introducción, muchas gracias. Ya, fantástico. Oye, vamos directamente en materia porque la pauta de preguntas es bien larga y bien exhaustiva. Y hay muchas cosas que queremos preguntar. Ya lo habíamos anticipado, la Antártica, un territorio ya a esta altura es bastante explorado por la ciencia, que tiene ahí una intrincada, me imagino yo, entramado legal, digamos que es importante atender. Y en este contexto quería preguntarte qué es el derecho antártico. Me imagino que es una subdisciplina del derecho, pero ¿qué es en concreto? Exactamente, Rodrigo. Bueno, el derecho antártico se refiere a esta rama del derecho, por supuesto, que regula tanto las actividades que se realizan en la Antártica como a los diferentes sujetos relevantes que interactúan en este continente. Entonces, normalmente, como en términos generales, encontramos una regulación a nivel internacional que se enmarca bajo el derecho internacional, ya donde tenemos una serie de tratados que forman este sistema de gobernanza antártico y también hay ciertas normas, resoluciones que se van adoptando en la gobernanza y que van conformando también este sistema. Entonces, eso a nivel internacional, en términos más simples, pero también a nivel nacional, los países van adoptando diferentes leyes que implementan toda esta normativa internacional. Y en ese sentido nosotros, Chile, tiene una ley, tiene normativa hace muchísimos años, pero justamente hace pocos años atrás se publicó la ley 21.255, que es la ley chilena antártica. Perfecto. Y ahí nosotros regulamos en forma bien detallada todo lo que son las actividades de la Antártica, porque no solamente uno piensa que se regula algo muy lejano, ¿cierto?, que está allá en otro continente, pero las actividades se tienen que planificar y organizar. Y eso se hace desde otros territorios, entonces son leyes que no solamente, las normativas no solamente aplican en la Antártica misma, sino que también en la etapa previa, porque es un territorio en el que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de realizar actividades. ¿Cuál es esa etapa previa? Esa etapa previa es, por ejemplo, si es que cualquier persona desea ir a la Antártica, ya sea por razones científicas, que es el marco general, o porque, por ejemplo, va a ir un buque turístico a la Antártica, entonces tiene que haber una aprobación previa y también una evaluación de cuál va a ser el impacto ambiental que va a tener esa actividad en la Antártica, porque somos muy cuidadosos de que no vaya a haber ningún impacto que pueda ser permanente, ¿cierto? Toda actividad humana al final tiene un impacto ambiental, pero tiene que ser en la menor cantidad posible para, en el fondo, mantener este continente que se dice que es el continente pristino y que ha sido menos intervenido por el ser humano. Yo tenía una pregunta sobre, bueno, es como más o menos conocido que hay numerosos países que tienen, ¿no es cierto?, una especie de petición de soberanía o declaración de soberanía sobre la Antártica. Y mi pregunta es, ¿cómo definimos nosotros en Chile el territorio antártico chileno? O sea, ¿qué es para Chile el territorio antártico chileno?
Claro, bueno, esto es muy interesante porque nosotros cuando vamos al colegio siempre nos enseñan Chile es tricontinental, ¿cierto? Tenemos Así territorio es. en América, en Oceanía y en la Antártica. Entonces es algo con lo que crecemos, sabemos que Chile es tricontinental. Y esto tiene toda una historia porque Chile ha tenido una reclamación. Chile es uno de los 12 estados originales que fueron los firmantes del Tratado Antártico. Pero su historia con la Antártica se remonta aún más atrás. Entonces, este vínculo que tiene el país no solamente por su cercanía, porque es cierto, somos el país más cercano, junto con Argentina, de ahí somos los más cercanos, pero también hay una relación histórica con este continente en cuanto a la exploración que se hizo de a las actividades económicas que se han realizado. Entonces, todos estos vínculos hicieron que Chile reclamara soberanía sobre este territorio. Y nosotros ya desde el año 1940 existía un decreto, el Decreto Supremo 1747 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ya fijó específicamente lo que es el territorio chileno antártico. Perfecto. O sea, los límites. Claro, los ya. límites exactos de este territorio. Y ese también ahora se replicó en esta nueva ley que les comenté, que es del año 2020. ¿ya? Y acá el artículo 2 habla de todas las tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciares, pack ice y demás conocidos y por conocer, existente dentro de los límites del casquete constituido por los meridianos 53 grados longitud oeste de Greenwich y 90 grados longitud oeste de Greenwich. Ya que hablábamos de Greenwich, Claro, coincide claro, que por también supuesto. nosotros delimitamos nuestro territorio así. Y esa es nuestra reclamación soberana sobre la Antártica. Ahora, cuando el año 1959 se adoptó el Tratado Antártico, los países accedieron en base al artículo 4 de este tratado a, digamos que, literalmente congelar las controversias que pudieran surgir sobre perfecto. soberanía, pero Chile sigue reclamando la soberanía sobre el territorio. Es solamente que hemos dicho, ok, vamos a dejar estas controversias en stand-by y vamos a cooperar todos para la ciencia y la paz en este continente. Ya, o sea, básicamente el Tratado Antártico es un compromiso, digamos, por dejar las reclamaciones un poco de lado en favor, digamos, de la cooperación pacífica. Ese es básicamente como terminamos. Claro, pero no totalmente de lado, porque Ya. sabemos que Chile sigue aseverando que tiene soberanía sobre el territorio antártico y tenemos presencia y también somos muy activos en todo lo que es la Antártica. Oye, sí, pues justamente tú hablabas ahí de cómo a nosotros nos enseñan que Chile es tricontinental, y a mí me enseñaron también por el colegio el tema Claro. de este triángulo, digamos, que va desde el meridiano 53 al 90, y que eso es el territorio antártico chileno, y que la península se llama la península o la Tierra de O'Higgins. Pero resulta que en los otros países tienen otros nombres para designar esa península. Hay Porque, otras claro, reclamaciones, claro. porque obviamente hay otras reclamaciones, y ahí yo estaba viendo algunas, ponte tú, que era, claro, la península antártica, que como todo el mundo lo conoce, se llama Tierra O'Higgins en Chile, pero los argentinos le llaman la Tierra de San Martín. ¿Cachai? Entonces, claro, a nosotros nos enseñaron que el territorio antártico chileno es chileno, pero efectivamente hay reclamaciones por distintos países, digamos, y eso no está resuelto. Claro, lo que pasa es que antes de que se adoptara el Tratado Antártico, 7 países alcanzaron a reclamar soberanía, entre ellos Chile, y nuestra reclamación se superpone parcialmente con la de Argentina y con la de Reino Unido. Claro. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que la península antártica es un lugar muy codiciado, muy valioso, digamos que es el único lugar propiamente tal habitable por el ser humano. Es el único lugar en que uno tal vez ahora puede ver tierra, ahora que ya estamos con el cambio climático y no se ve hielo siempre. Entonces, por eso también hay un gran interés en este territorio. De hecho, si uno mira las reclamaciones, incluso hay una parte de la Antártica que no ha sido reclamada por nadie. Y antes de que se adoptara el Tratado Antártico, también sabemos de que hay estados que tenían el interés de reclamar territorio y no alcanzaron. Perfecto. Entonces este tratado también dice, no vamos a desconocer que en el futuro puedan haber reclamaciones y las que ya se han hecho, vamos a dejarlas entonces suspendidas las controversias para que quizás en el futuro se puede retomar, pero por ahora no vamos a hablar sobre este tema y vamos a cooperar. Oye, Carolina, te quería preguntar un poco sobre la cooperación, porque obviamente estamos en un contexto de cooperación. Si nos podrías dar, por ejemplo, unos 2 o 3 ejemplos de cooperación internacional en la Antártica. Obviamente, a nivel científico ya lo hemos visto, digamos, pero no sé, a lo mejor a nivel de derecho o de otras disciplinas. Claro, o sea, la cooperación es parte del ADN y de la génesis del sistema del Tratado Antártico, como yo les comentaba. Entonces, la verdad es que es un territorio tan inhóspito y es tan difícil poder alcanzarlo. O sea, hoy en día ya es más fácil con la tecnología,
pero requiere mucha coordinación logística, por ejemplo. Entonces, los estados también cooperan entre ellos para poder llevar sus implementos, llevar personas, todo eso es parte de un sistema de cooperación y también de organización, en el sentido de que tiene que hacerse en forma muy controlada, como yo les decía. El tema también de los impactos ambientales que yo les comentaba. Hay un sistema de información entre los estados en que ellos se van comunicando aquellas actividades que podrían tener un mayor impacto ambiental. Y ya la cooperación se ve como en su mayor expresión, tal vez en el sistema de gobernanza antártico, donde los estados se reúnen una vez al año en lo que se llaman las reuniones consultivas del Tratado Antártico y van discutiendo todos los diferentes temas que afectan al continente, por ejemplo, las áreas protegidas, sitios históricos que quieren declararse, alguna especie que tal vez está amenazada y requiere protección. Entonces, todo eso es fundamental y la información entre los diferentes estados también es fundamental en esta materia. Ahora, tú, como especialista en este tipo de... En este tratado, digamos, tú tienes... idea de qué cosas son los desafíos que van como quedando pendientes tal vez desde el punto de vista, no sé, legal o normativo tal vez, ¿no es cierto? Y que a lo mejor han ido evolucionando, ¿no es cierto? Con el tiempo, tanto las tecnologías como los territorios, incluso con el cambio climático, no lo sé. ¿Hay nuevos desafíos que tú notas necesarios para actualizar a lo mejor la normativa? Sí, claro, o sea, digamos, yo creo que es un sistema bastante exitoso, pero como todo sistema no es perfecto. Y cada vez ha sido más desafiado, por ejemplo, por la creciente presencia humana en el continente. Como yo les comentaba lo del turismo, a veces llegan cruceros gigantes con muchas personas y eso también requiere la organización de que no se pueda, por ejemplo, interferir con las especies nativas que están tal vez en un momento importante de reproducción, y entonces todo eso ha sido muy desafiante y los estados han tratado de buscar normas, porque esto es algo que no está regulado específicamente, el turismo. Entonces han intentado buscar un sistema donde se pueda regular y hasta el momento no se ha logrado adoptar una normativa vinculante al respecto. Entonces ese puede ser un desafío grande y yo creo que también es importante y da cuenta de cómo este sistema se ha expandido, ¿cierto? A considerar muchos más estados, porque empezó con 12 estados, ¿ya? Y hoy tenemos 58 estados, de los cuales son 29 partes consultivas. Las partes consultivas son aquellas que pueden participar, digamos que con voz y voto en las reuniones consultivas del Tratado Antártico, y las no consultivas son invitadas y también pueden dar su opinión, pero no toman las decisiones. Y entonces se ha ampliado y hoy tenemos a los estados más grandes, las potencias geopolíticas, también son parte del sistema del Tratado Antártico. Por lo tanto, no se puede leer ajeno a la realidad geopolítica internacional. Entonces, yo tuve el privilegio de ir a la última reunión consultiva de este año en Milán, y ahí uno veía cómo las discusiones a nivel internacional también se traducen en el sistema del Tratado Antártico. Y, por ejemplo, había un gran tema con la entrada de dos partes que quieren ser ahora partes consultivas, que es Bielorrusia y Canadá. Yeah. Okay. Entonces, sabemos todo lo que está pasando en la guerra en Ucrania, ¿cierto? Uh-huh. Y que Bielorrusia es un gran aliado de Rusia. Entonces, cuando se votaba si aceptaban a Bielorrusia como parte del Tratado Antártico, la decisión, por supuesto, era bloqueada por casi todos los estados. Okay. Y luego, justamente, como va por orden alfabético, venía Canadá. Entonces, cuando se votaba ahí, Canadá era bloqueado por Rusia. Entonces, este tipo de discusiones que también se ven de repente en temas ambientales, no sé, por ejemplo, la protección de las focas, y entonces los estados se bloquean de repente entre ellos porque es un sistema basado en el consenso, que en el consenso en términos generales significa que las decisiones se adoptan salvo que alguien se oponga. O sea, que alguien expresamente se oponga. O sea, el bloqueo tiene mucho poder. O sea, no es unanimidad, pero es muy parecido. Exacto. Claro, es como... O sea, claro, la unanimidad sería que todos tienen que expresar que su sí. opinión. Sí. Claro. En cambio, el consenso es que si una persona expresa que no, se bloquea. Es como un veto, en el fondo. Ya. Pero cada uno de estos estados tiene capacidad de veto, en el fondo. Las partes consultivas, sí. Ya. Uh-huh. Oye, excelente conversación. Vámonos ahora a la pausa y a la vuelta volvemos con Rocaditos para seguir hablando en el fondo con Carolina Flores.
Estamos aquí de vuelta en el bloque 3. Ahí nos fuimos nos embalamos, digamos, con el tema legal y con las discusiones internacionales. Súper interesante lo que está pasando porque claramente la Antártica es un escenario de cooperación, que eso es lo ideal, pero también es un escenario de competencia, y ahí tú lo graficaste muy bien, Carolina, respecto a cómo se van moviendo los países, digamos, y cómo van disputando, digamos, este territorio en ese plano diplomático, me imagino yo. Oye, cuéntanos un poco, como este es un programa de divulgación científica, nos gustaría vincular este tema también con el tema de la ciencia. ¿Qué rol, por ejemplo, cumple la ciencia en el marco de la gobernanza antártica? Y especialmente para Chile, ¿qué significa para Chile hacer ciencia en la Antártica? Bueno, es un rol fundamental, como les dije. Perdón, ¿ahí sí? Ahí sí. Ya. No, es un rol fundamental porque al final los estados decidieron dejar de lado todas las pugnas que habían. Imagínense, este fue un sistema concebido en la mitad de la Guerra Fría. Claro. Ellos decidieron dejar de lado esas diferencias para cooperar para la ciencia, y Chile también tiene la ciencia como uno de sus pilares en materia de política exterior antártica. La política exterior antártica ya es una prioridad dentro de la política exterior chilena, y la promoción de la ciencia es uno de estos pilares. Entonces, Chile es muy activo, está el Instituto, el INACH, Antártico Chileno, y también siempre está Chile aportando con diferentes instrumentos a las reuniones consultivas del Tratado Antártico, realizando ciencia allá en terreno. Entonces es realmente fundamental. Claro, porque además Chile, como ahí tú me corriges, entiendo que Chile es el territorio que está más cerca, digamos, de la península antártica, ¿o no? Sí. Entonces, claro, gran parte de las expediciones científicas de los norteamericanos, de los japoneses, de los canadienses, etcétera, utilizan a Punta Arenas y las bases chilenas, digamos, como punto de entrada, digamos, a la Antártica. Por lo tanto, Chile tiene un peso, me imagino, importante en ese sentido. Claro que sí, logísticamente, y también lo que son las llegadas allá. Al aeródromo Marshall, por ejemplo. Todo eso también requiere una coordinación importante por parte de Chile. Y, oye, y esto estábamos hablando de la ciencia, ¿no es cierto?, del INACH y otras instituciones que han tenido, que tienen proyectos constantemente de estudios antárticos. Te quería preguntar, ¿qué iniciativas ves tú que se están haciendo desde nuestra universidad en estudios antárticos? Sí, claro, yo les quiero compartir la experiencia desde la Facultad de Derecho. Nosotros tenemos el programa de estudios antárticos, que es una iniciativa que ya viene desde hace varios años atrás, liderada por el profesor Luis Valentín Ferrada, pero en realidad la Facultad de Derecho ha tenido muchos profesores que han sido destacados juristas en temas antárticos. Solamente que ahora el profesor Ferrada quiso rescatar esta idea de la importancia de poder formar a nuevos juristas que pudieran también tener este conocimiento y transmitirlo de generación en generación. Entonces, con esa idea, él ha ido desarrollando diferentes tesistas en temas antárticos, y con esto se formó un grupo muy bonito de estudiantes, de egresados, ahora abogados, que nos especializamos en temas antárticos. Yo fui una de las primeras tesistas del profesor, y se concretó en lo que ahora conocemos el programa de estudios antárticos, donde vamos liderando diferentes iniciativas, organizamos jornadas, congresos. Hace poco fue el del SCAR, que es la organización más importante en materia científica antártica. Se hizo el de las ciencias sociales, de la rama de las ciencias sociales, lo organizamos nosotros desde la Facultad de Derecho. Así que ahí estamos con diferentes iniciativas, y también invitarlos a conocer nuestro trabajo de U Antártica, así lo llamamos más coloquialmente, es U-Antártica. Nos pueden seguir ahí en las redes sociales. Oye, y te quería preguntar un poco sobre este proyecto que fue el motivo por el cual te contactamos, que se llama Presencia de Estados Clave en la Antártica Chilena, diagnóstico y propuestas para la construcción de cooperaciones estratégicas, que es un proyecto que entiendo que ustedes adjudicaron. Sí. Que en el marco del trabajo, digamos, de la Facultad de Derecho, del programa de investigaciones antárticas. Cuéntanos un poco en qué significa, digamos, cuánta gente participa y por qué los abogados ahí están tan metidos en ese tema. Sí, bueno, es que estamos muy interesados, sobre todo en el tema de la gobernanza antártica. Este se llama Concurso para el Desarrollo de Estudios de Política Exterior 2025, que es un fondo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y somos parte del equipo Giovannina Sutherland y María Jesús Maive. Las tres somos investigadoras del programa de estudios antárticos y también del Instituto Milenio Base. Y bueno, la idea de este proyecto es poder
analizar, porque Chile tiene un objetivo muy claro en cuanto a su política antártica. Tenemos, bueno, no solamente la ley que les comentaba, tenemos una política a nivel nacional, todo con objetivos muy marcados. Entonces, nuestro análisis se centra en el territorio chileno antártico y los diferentes estados consultivos, partes consultivas del Tratado Antártico que están presentes en este territorio, y lo que queremos hacer es analizar desde un punto de vista de su actividad científica, de su actividad económica, de la logística y también de cómo participan en la gobernanza antártica, qué países se alinean más con los intereses chilenos, por los cuales podría haber tal vez un potencial más grande de cooperación. Entonces, ese es el ejercicio que estamos haciendo en este proyecto de investigación. Qué interesante. ¿Y cuál es como la información base que utilizan ustedes para definir este tipo de no sé, para intentar sacar conclusiones al respecto? Bueno, sí, la verdad es que es bastante complejo poder hacer este perfil. Lo imagino, por eso, sí. Claro. Entonces, bueno, en primer lugar, nosotras como abogadas nos basamos siempre en la participación oficial que se hace por parte de los estados en las reuniones consultivas. Los estados mandan antes de las reuniones diferentes papers. Hay information papers, working papers, background papers, y eso ya nos da cuenta mucho de los intereses de estos estados, con quién cooperan, porque algunos son en conjunto con otros estados. Entonces, por ahí ya podemos empezar a ver hacia dónde va la sinergia. Luego, desde el punto de vista científico, se puede identificar en cuanto a el volumen de publicaciones científicas de los estados, sobre qué tratan estas publicaciones y para ver qué temas entonces están más enfocados desde el punto de vista científico. Logístico en cuanto a sus capacidades, en cuanto a quiénes son los operadores, cómo son estos operadores logísticos, porque hay de diferentes naturalezas, ¿cierto? Hay algunos son universidades. En un caso encontramos una universidad, pero normalmente son instituciones científicas nacionales, como el INACH en Chile. Podrían ser también instituciones militares. Entonces, eso ya nos va dando cuenta de los intereses, de los perfiles de los diferentes estados. Y económica, por supuesto, ahí también en cuanto a cómo participan en las diferentes actividades, normalmente pesca, turismo, algunos hacen bioprospección, entonces tenemos que identificar también qué tipo de actividades están realizando y cómo se llevan a cabo. Oye, de lo que yo interpreto de tus palabras, de todo lo que tú me describes que están haciendo como grupo antártico, digamos, en términos legales, ustedes vendrían siendo como una especie de avanzada legal para poder conocer un poco el escenario de qué es lo que está ocurriendo en la Antártica, cómo puede ocurrir la cooperación bajo ciertas normas, digamos. Me imagino que ese es como el objetivo, ir ordenando un poco la casa en términos legales en el territorio antártico. Claro, sí. Lo podríamos resumir de esa manera. De cierta forma sí, pero también un poco poder contribuir a los siguientes pasos, tal vez en la política exterior chilena en esta materia, y poder garantizar, ¿no? Chile siempre ha sido un país que define, que por supuesto tiene su reclamación soberana, pero también observa los tratados internacionales. Yeah. Y entonces también le importa mucho que la Antártica siga consagrada a la paz y a la ciencia. Entonces, con estos objetivos en el horizonte, nuestra investigación busca ver cómo Chile puede continuar avanzando hacia esos objetivos. Oye, y emanado de eso, digamos, porque aquí tenemos dos dimensiones. Una es la dimensión de cooperación, que es la que yo entiendo que promueve la política exterior chilena, que ustedes también buscan en el marco de estos proyectos. Pero por debajo o por arriba está la dimensión del poder, que es la lucha, digamos, en distintas dimensiones. ¿Cómo se congenian ambas cosas, pensando que la cooperación obviamente es el centro y el objetivo, pero que el poder siempre está ahí acechando? Bueno, sí, claramente es un desafío muy grande. Yo creo que Chile tiene una posición bastante estratégica en ese sentido, porque no somos una de las potencias ahora mundiales, por decirlo así, pero somos un país que tiene mucho que aportar. Desde un punto de vista tal vez menos interesado, y poder entonces también garantizar que la Antártica siga siendo utilizada y no explotada para otros fines quizás como la explotación mineral. Por ejemplo, sabemos que estuvo a punto de ocurrir el año 1989, se adoptó una convención que regulaba en detalle la explotación de los recursos minerales. Se adoptó, significa que los estados firmaron ese tratado, pero no entró en vigencia porque los tratados normalmente te dicen este es el texto, pero para que entre en vigencia se necesitan tantas firmas.
normas. Y en este caso nunca se llegó a firmar porque se adoptó un protocolo para la protección del medio ambiente antártico en su lugar. Entonces, Perfecto. ahora estamos en un régimen de protección ambiental de la Antártica. Pero uno no sabe qué puede pasar en el futuro porque ese otro tratado efectivamente fue adoptado. Entonces, el protocolo no tiene una fecha de caducidad, pero en el futuro, en el año 2048, podría ser revisado. Y ahí uno no sabe qué quizás podría ocurrir. Es muy improbable que se vaya a volver a un estado anterior, pero está esa otra convención ahí, entonces vamos a ver qué ocurre. Oye, como última pregunta tal vez sobre el tratado. ¿El tratado tiene una fecha de caducidad o hay un momento en que debe renovarse de alguna manera o no? No, eso es un mito. Es interesante, sí. Es un mito. El tratado no tiene fecha de caducidad, el tratado antártico, no. ¿Ya? Ni tampoco el protocolo de medio ambiente. ¿Y por qué se difunde ese mito entonces? Porque yo también lo escuché. Que caducaba el Sí. tratado. No, fue un mal entendimiento del texto del tratado. Lo que pasa es que se establece que las partes pueden ir revisando, que cada cierto plazo, que en este caso eran 50 años, pero no significa que se vaya a derogar porque existen normas muy específicas al respecto. Se requiere quórums muy altos para poder dejar sin efecto el tratado y prácticamente imposible. No es que haya un plazo de caducidad, sino que es una potencial posibilidad de ir revisando sus normas para ver cómo adaptarla. Más que nada en esa visión, no para derogar. ¿Y qué va a pasar en los próximos años? Porque entiendo que, ¿cuándo es el año 57 que se cumplen los 100 años? 2048, ese es del protocolo. Ah, del protocolo. El tratado ya se cumplió. Ya. El plazo que estaba establecido en el tratado. Y siguió funcionando. Sí, sigue funcionando. Perfecto. Sí, y el protocolo se adoptó el año 1991, y entonces se podría como eventualmente revisar el año 2048, pero tiene muchos requisitos. O sea, realmente solamente es una revisión y si es que volviera, incluso dice, si es que se decidiera que va a haber una explotación mineral, tiene que existir un régimen muy comprensivo que en el fondo garantice que esto se va a hacer en forma sostenible. No es que simplemente se puede llegar y decidirse explotar todo. Perfecto. Oye, Carolina, ¿tú has visitado la Antártica? Nosotros, me encantaría conocer la Antártica y yo cuando tengo la oportunidad lo pregunto ¿y cuáles son esos deseos? Si existen o no también en ti. Lamento decepcionarlos, pero hasta el momento no he ido a la Antártica. Solamente la he estudiado acá desde el continente americano. ¿Pero va a ocurrir en algún momento, espero no? Que ¿Tú sí, piensas que sí? Espero que sí. Yo creo que ahora, ahora que estamos en este proyecto, que es bastante práctico, ¿no? A veces digo, qué ganas de haber conocido la Antártica, pero por suerte las otras coinvestigadoras, María Jesús y Giovanina, se han estado. Ya. Entonces ellas tienen una visión súper concreta de cómo funcionan las cosas allá. Oye, y cuéntanos así brevemente, porque entiendo que este proyecto que están liderando ustedes contempla 4 etapas. Si nos puedes resumir brevemente esas 4 etapas, ¿en qué consisten? Las 4 etapas deben ser los 4 ejes que les mencioné, los 4 ejes, ¿no? perdón. Sí. Sí, los 4 ejes de la logística. Estamos haciendo un análisis logístico, el análisis científico, el análisis económico y el análisis de gobernanza de los diferentes actores, para contraponerlo entonces con este perfil que tenemos ya de la política chilena antártica, la legislación antártica nacional y también de las cooperaciones que Chile ya tiene, que eso lo hemos identificado. Entonces estamos después haciendo el perfil de los otros estados y luego de eso viene el análisis ya yo le digo a mis coinvestigadoras hacer como el match, para ver cuáles son los estados con los cuales tal vez hay más afinidad y cuáles son los cursos, las recomendaciones que hacemos en cuanto a los cursos de cooperación en esta materia. Cuéntanos un poco, porque ustedes, aparte de esto, tienen el diplomado de Derecho Antártico, obviamente realizaron las jornadas de Derecho Antártico. Entiendo que hay mucha gente que está involucrada en esto. Si nos puedes resumir, ¿cuánta gente, qué significa esto en términos de gente? ¿Cuánta gente participa en estos proyectos? Somos unas decenas de estudiantes, pero ya perdí la cuenta de cuántos vamos en el equipo de U Antártica. Pero sí tenemos una estructura en cuanto a como diferentes tipos de investigadores. Estamos ahí, como es un programa joven, todavía estamos pensando un poco en la estructura, porque realmente este año recién tuvimos una resolución que aprobó el programa. Entonces ahora estamos en el proceso de definir más la estructura, pero sí hay un grupo ya que somos los más senior y otros que son los más junior que están recién ingresando, pero yo creo que debemos ir más o menos en 40 por ahí. Ya, sí. Igual es un grupo considerable. Sí. Ya, por eso te preguntaba, me gusta cómo dimensionar un poco esa escala. Oye, ¿y las nuevas generaciones, los estudiantes de pregrado, se han mostrado interesados en este tipo de materia? ¿Qué nivel de interés ves tú en ellos?
Sí, creo que veo mucho interés, veo mucho talento también en los estudiantes de pregrado. Tenemos estudiantes que se interesan desde diferentes aristas. Algunos vienen desde el derecho internacional, otros vienen más como desde el punto de vista comercial, por ejemplo, se interesan qué pasa con estas actividades comerciales en la Antártica. Derecho público, cómo el derecho chileno puede regular estas actividades en la Antártica, el derecho del medio ambiente. Entonces, desde estas diferentes disciplinas, ellos se aproximan al estudio del derecho antártico. Fantástico. ¿Alguna otra pregunta, Andrei? No tengo más preguntas. Fantástico. Carolina, muchas gracias por venir a Rocadicto. Creo que para mí por lo menos fue un aprendizaje gigante esta entrevista, poder comprender un poco cómo nos estamos moviendo en términos legales en el territorio antártico, que muchas veces es un misterio para nosotros. Yo sigo con esa inquietud de algún minuto visitarla y me imagino que todos nosotros tenemos esa inquietud también. Sí, no, Sí. por supuesto. No, encantada, muchas gracias.